voy a comentar cómo yo me sentí de ser un zombie, ¿sí? Así, igualito como lo ven ahí en la imagen, a una mujer imparable. Así que, bueno, ¿cómo fue que pasé de estas dos etapas? Les cuento que yo tengo 23 años, como bien dijo Víctor Hugo, desde muy chica entreno, desde muy chica hago actividad física, siempre me caractericé por estar en movimiento, soy una mujer muy activa, muy hiperactiva también, y desde los 4 años que hacía gimnasia artística, competía a nivel internacional, viajé a otros países, viajé por todo el interior de mi país, representando mi club en ese momento, y a mis 12 años, cuando me voy a vivir a otra ciudad de Buenos Aires, empecé a hacer hockey. Y este deporte, pasar de un deporte tan individual como la gimnasia a pasar de un deporte en equipo, me transformó también la mirada de todo, ¿no? O sea, de que no solamente estaba entrenando para mí, sino para fortalecer a todas las jugadoras y al club, obviamente. Entonces, hoy sigo haciendo deporte, no a alto rendimiento como hacía antes, sino que hoy estoy más tranquila, pero siempre sigo en actividad. Ahora, uno de mis sueños, cuando en ese momento tenía 10, 15, 16 años, era ser modelo. Era algo que era mi meta a cumplir, porque siempre quería trabajar con diferentes, ¿cómo se llama? En publicidades, porque obviamente si a mí me conocen en persona, que ya nos vamos a conocer, yo mido 1,58 m, o sea, pasarela imposible que yo esté. Entonces mi sueño era como posar prendas de ropa y vestirme de esa marca. Entonces en ese momento, en Argentina había un programa muy conocido que se llamaba Combate, hoy ya no está, y cuando entré tenía solamente 18 años. O sea, hoy tengo 23, sigo siendo joven, pero en ese momento era una nena, o sea, no era una nena tampoco, pero tenía muchas características donde sí era una nena todavía. Entonces, este, este, este empleo, vamos a llamarlo, este trabajo, me dio un montón de cosas hermosas, me dio la oportunidad de hoy tener mi Instagram, por ejemplo, que tengo arriba de 300.000 seguidores, me hizo conocer gente excelente, me llevé un montón de amigos, me divertí, era un programa obviamente de competencia física, pero principalmente lo que me llevé fue que había logrado ser modelo, cumplí uno de mis primeros sueños. Ahora, no todo es color de rosa, porque cuando salí del programa me llevé muchas cosas como esto que vemos acá, que hoy muchas mujeres lo sufren, y no solamente por estar en un programa de televisión o no, sino que en la vida diaria por las redes sociales, y empecé a tener trastornos alimenticios y distorsión de imagen. ¿Qué significa eso? O sea, que yo me veía, siempre me veía gorda, y no, o sea, no es que esté mal ser gordo, sino que lo que estaba mal era mi visión de mí misma, cómo yo me veía cuando no era de esa manera. Empecé a comer menos, empecé a privarme de ciertas cosas, a veces comía el doble, tenía muchos atracones y estaba en constante comparación todo el tiempo. Porque si bien el mundo de las redes y de la tele es lindo, también tiene la otra versión. Y a mí me pasó que obviamente tenía mucha competencia. Y no es de lindo como acá en Fusion, que entre todos nos queremos y no hay competencia. No, era al revés. Yo tenía que competir contra otras chicas en, no sé, quizás desde la ropa que me ponía, a cómo me vestía, a cómo me veía, si se me marcaba quizás un poco más la panza o no. Y todo eso me empezó a causar mucho estrés, me empezó a causar mucha ansiedad, y esa ansiedad de estar todo el tiempo inconforme conmigo mismo, así, yo estaba en mi mejor momento, siempre me veía mal, siempre. No, porque siempre como muy perfeccionista. Y eso fue, o sea, fue fuerte para mí porque me llevó a tener una enfermedad crónica que es hipotiroidismo. Tanto estrés me despertó un pico en donde me despertó esta enfermedad. Y esta enfermedad es una enfermedad hoy que muchas personas la tienen, que muchas personas la sufren, y que principalmente es una enfermedad en donde estás todo el tiempo cansado, en donde no tenés ganas de hacer nada, en donde a veces te cuesta mucho salir de la cama, o te cuesta mucho tener voluntad de querer simplemente hacer algo. Empecé, bueno, a tener, como vemos acá, ¿no? Piel seca, a tener, bueno, también es muy común la infertilidad, pérdida de cabello, a mí se me caía el pelo siempre,
muchos dolores musculares, pero si hay algo que yo pudiera destacar de esto es que todo el tiempo estaba cansada. Y que obviamente mi metabolismo se hizo muy lento. Entonces, si yo quería bajar de peso, todo, si ya antes me costaba, ahora me costaba el doble. Entonces, fui a un endocrinólogo, me medicó y a partir de ahí empecé a estar mejor. Ahora, en ese momento que yo me había ido de Argentina, tuve mi primer encuentro con la empresa. Marisa Abrel, que es mi tía, es en realidad como mi segunda mamá, pues también fue quien me crió, me presentó la oportunidad, si ahí ven la foto, dice 2017, y me mostró todo. O sea, me mostró el modelo de negocio, me mostró las bebidas, y yo me preguntaba, ¿será real? O sea, ¿será verdad que las bebidas no tienen químicos? ¿Será verdad que las bebidas son naturales? O sea, en un mundo en donde hoy algo nos dicen que esto es natural y quizás no es natural, y no estamos con un comportamiento de ir a averiguar si eso realmente es así. Entonces, eh, me quedé con dos cosas. Una con el negocio que me encantó y otra que veía como una solución en las bebidas en principalmente tener energía. Entonces de ahí yo me fui, mi tía me dio 3 sticks para que tome, me dio un Vita Extra T, que ahora les voy a comentar de qué trata, me dio un, que si no me recuerdo, era un Passion y un Termo T3. O sea, me dio un combo que si no me funcionaba, o sea, era imposible que no me funcione. Y lo tomé y me fui a entrenar. Y yo entrené, y en ese momento entrenaba 1 hora y media, porque me estaba preparando para irme a otro reality, en otro país. Y, y bueno, y yo terminé de entrenar y yo sentía que podía seguir y me fui a correr. O sea, me fui, después de la 1 hora y media, me fui media hora más a correr. Una cebada. Y yo estaba corriendo y yo pensaba, no, o sea, es psicológico. No puede ser que las bebidas hagan este efecto, o sea, de una tan rápido, ricas. No tenía sed en el entrenamiento, que eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, porque siempre estaba con sed. Y dije, y dudé. La realidad es que dudé. En ese momento me fui a Ecuador, estuve en Combate Ecuador también, estuve viviendo 8 meses allá, 8 meses en donde me tuve que obviamente adaptar a una nueva cultura, adaptar a una nueva manera de alimentarme, adaptarme a ver diferentes cuerpos, y me pasaba que, que seguía lo mismo. O sea, seguía en comparación, seguía en los trastornos alimenticios, seguía queriendo bajar de peso, sí, a toda costa. O sea, no importaba si yo estaba dañando mi salud, era totalmente inconsciente en ese momento. Entonces, en ese momento empecé a tomar pastillas, me habían vendido una marca, unas pastillas para adelgazar, las cuales encima en ese momento inconsciente promocioné, y las puse porque también voy a hacer juego con esto. Y empecé a tomar las pastillas, empecé a tomarlas, veía que cada vez tenía menos hambre, pero al mismo tiempo tenía hambre, y lo que empezó a pasar en mi cuerpo es que yo tenía hambre, y a los 2 minutos ya no tenía hambre, estaba cansada, y eso que hacía, me provocaba que vuelva a comer. Entonces comía, pasaba 1 hora, a la hora volvía a tener hambre, me sentía mal, cansada, agotada, y volvía a comer. Y era un círculo de nunca acabar. ¿Y por qué pongo esto? Porque esto me desató que las pastillas me distorsionaron todo el sistema hormonal y terminé con resistencia a la insulina. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Es justamente esto, es que tu cuerpo no puede, cuando vos comes, el azúcar se queda en sangre y no pasa a la célula, o sea, no le da la energía, por eso es que yo me sentía cansada, y ese azúcar se empezaba a acumular como grasa. O sea que si yo quería bajar de peso, ahora tenía 2 cosas en contra para también querer hacerlo. Obviamente, como vemos acá, que también es una de las primeras características, cansancio y fatiga. Sumado al hipotiroidismo de cansancio y fatiga, o sea, imagínense que si antes me costaba hacer algo, ahora me costaba el doble por simplemente tomar unas pastillas para bajar de peso. Empecé, bueno, a tener el azúcar elevado, empecé a aumentar de peso, no a bajar, tenía mucha sed constante, esto me derivó a que tenga el colesterol alto, a que tenga los triglicéridos altos también, y sobre todo a comer a cualquier hora. ¿Por qué? Porque comía, como vimos antes, me bajaba el azúcar, me cansaba y volvía a comer para tener azúcar. Entonces era como un círculo de nunca acabar. Ahora, haciendo un repaso hasta acá, tenía 19, 20 años
2 enfermedades, hipotiroidismo por causa de estrés, obviamente también es hereditario, mi familia lo tiene, pero a mí se me despertó no por malos hábitos, no por mala alimentación, no por falta de entrenamiento, sino por un pico de estrés. Y esto también, seguido, me despertó la resistencia a la insulina. Y extra, venía con estos 2 factores más, de que estaba muy estresada, todo me irritaba y no me costaba mucho descansar. ¿Por qué? Porque tenía la mente constantemente diciéndome, tenés que bajar de peso, tenés que hacer más actividad física, tenés que comer solo verduras, tenés, en vez de elegirlo. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba en Ecuador, decido empezar a consumir la marca y decir, ok, o sea, si me están diciendo que en el mercado hay algo que no tiene químicos, hay algo que es saludable, que me va a ayudar a bajar de peso, que me va a ayudar a tener energía, ¿por qué no probarlo si ya probé las pastillas? ¿No? Era como medio ilógico. Entonces, ¿qué hice? Empecé a consumir la marca, empecé a consumir las bebidas que ahora en unos minutitos te voy a comentar, pero en ese momento me volví a Argentina y con Marisa decidimos irnos a Perú a conocer la fábrica, pues yo le dije, o sea, mi tía me dijo, vamos, quiero que veas lo que es la oportunidad, quiero que conozcas la fábrica, cómo se hacen las bebidas, y yo encantada, porque en ese momento yo estaba estudiando para ser personal trainer, y me encantaba saber todo eso, porque esto que derivó a que yo empiece a meterme más en el tema de la salud. Entonces, fuimos a Perú, conocí la fábrica, es una experiencia que es como entrar a la NASA, básicamente, el cuidado que hay, quién te presenta las bebidas, te explican todo el proceso, que obviamente no les voy a contar más porque la idea es que vayan cuando toda esta coyuntura pase, y tuve la oportunidad de conocer al presidente de la empresa, una persona que admiro muchísimo y que quiero muchísimo también, y que está siempre buscando lo mejor para nosotros. Siempre. Entonces, en ese momento empecé a consumir las bebidas, me enamoré, fue amor a primera toma, nidita, primera toma, y a la semana ya había visto resultados, a los 15 días había visto resultados, al mes, a los 6 meses, al año ni les cuento. ¿Y qué pasó? Yo en ese momento no fui a un endocrinólogo a preguntar si yo podía consumir estas bebidas. ¿Por qué? Porque si yo puedo tomarme cualquier otra marca que hoy está en el mercado, que tiene un montón de químicos, que tiene muchísimo azúcar, que tiene colorantes artificiales, y todos ya sabemos de qué marcas estoy hablando, ¿cómo no voy a poder tomar algo natural? O sea, ¿podría haber ido a preguntar? Sí, obvio, pero en ese momento yo decidí consumirlas. Entonces, empecé a consumir las bebidas y empecé a entender de qué se trataba todo este mundo. Entonces, el primer término que te quiero dejar es que las bebidas son todas fusiones nutracéuticas. ¿Y qué significa eso? Que lo que hace la empresa, y lo voy a explicar como yo le explico a todas las personas, lo que hace la empresa es sacar diferentes principios activos de frutas, de verduras, de especias, y unirlos, o sea, con biotecnología de punta. Entonces, lo que hace esto es, yo saco el principio activo, lo deshidrato y lo pongo simplemente en un stick. Lo pongo en un vasito de agua, se activan todos los principios, se activan todos los beneficios y además de hidratarme, estoy potenciando un área de mi salud. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es la etiqueta Clean Label. Si bien sabemos que nuestras bebidas no tienen azúcar ni químicos, tener una patente que solamente lo tienen 7 empresas en el mundo y que te digan, mirá, o sea, realmente las bebidas no tienen nada de esto, las podés consumir tranquilamente, fue algo que en ese momento para mí fue clave, porque fue si yo puedo tomarlas, ¿a cuántas personas más voy a poder ayudar? ¿Cuántas mujeres que hoy, bueno, hombres también, ¿no? Pero que buscan bajar de peso y hacen lo que sea y están buscando pastillas porque creen que esa es la solución. ¿Y a cuántas mujeres nosotras y hombres podemos ayudar a que tomen nuestro té y bajen de peso sin dejar de comer, sin que se les cambie todo el sistema hormonal, sin provocarles enfermedades? Y ahí mi cabeza fue como que hizo un wow. Y fue un mundo que se me abrió acá, en las manos. Y otro de nuestros logos que me encanta es este que es avanzando en ciencia, regresando a lo natural. ¿Por qué? Porque las bebidas, si ustedes se dan cuenta, están en constante renovación. O sea, la empresa no es que saca una bebida y bueno, listo, Termo T3, genial. No,
Busca que esa bebida cada vez sea mejor, que cada vez sea más efectiva. ¿Y qué es lo bueno? Que yo por lo menos no me hago cargo de eso, o sea, yo no me encargo de hacer la bebida y sin embargo la consumo y a la vez tengo la oportunidad de desarrollar un negocio. Ahora, me empecé a preguntar, ok, ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué está consumiendo mi entorno? ¿Qué consume la gente en general? Y cuando empecé a ver esta información y decir, wow, o sea, tantas bebidas que tienen tanta cantidad de azúcar, que tienen tantos químicos, y me empecé a preguntar, ¿esto estoy tomando? O sea, yo en ese momento me creía que tomarme, no sé, una bebida para después de entrenar era saludable cuando el 10% de mi botella era azúcar. Y yo me había matado 2 horas entrenando, para ya en ese momento, ni siquiera para bajar de peso, sino por una cuestión de salud mental, y al Pepe, porque los recuperaba a los 10 minutos de haberme terminado, haberme terminado el entrenamiento. Entonces, empecé a investigar, empecé a ver que hay un sistema de productos base de cómo empezar a consumir las bebidas, empezando haciéndote una limpieza, después regenerando las células y por último revitalizándolas, generándote esa energía, que no es que te la da la bebida, sino que tu cuerpo, al estar a su potencial máximo, al tener todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita, nuestro cuerpo funciona como una máquina. O sea, y como una Ferrari, básicamente. Entonces empecé a ver que había diferentes líneas y dije, ok, ¿por cuál voy a arrancar? Y en ese momento dije, bueno, voy a arrancar, obviamente haciendo la limpieza, la regeneración y la revitalización, pero voy a arrancar por el energizante, por el Vita. Voy a arrancar por el Tenocar, que es un té que te regula el azúcar en sangre, y voy a arrancar con el Termo T3 para acelerar mi metabolismo, porque mi metabolismo se había vuelto lentísimo. Entonces, para contarles un poco de qué tratan estas bebidas, vamos a hablar un poquito. ¿Qué es este Vita Extra T? Es un jugo sabor a chicha morado riquísimo, se los recomiendo que lo hagan tipo shake, o sea, con hielo, como un helado, no saben lo que queda. Esta bebida lo que hace es simplemente mantenerte alerta, que estés de buen ánimo, que tengas un mejor rendimiento físico, no solamente en el entrenamiento, sino en tu desempeño laboral, en tus relaciones, y que esta energía te va a durar prolongada. Yo hoy en día mi rutina es, me levanto, me tomo el Termo T3, entreno, desayuno, y después del desayuno, cuando ya me empieza a agarrar ahí como el sueño, me tomo el Vita. Y el Vita es como un ¡fum! Energía, y puedo estar todo el día y de buen ánimo, que eso es lo principal para mí. Ahora, yo no soy de enfocarme tanto en qué tiene la bebida, pero si lo vemos acá en el flyer lo podemos ver, antiocianina de maíz morado, té verde, ginseng, la gente lo que está buscando es el beneficio. Entonces, ¿qué es, para que te quede claro, qué es el Vita Extra T? Un jugo de chicha morada que te va a hacer tener la energía al tope. Y no porque la bebida te dé la energía, sino porque te complementa vitamínicamente para que tu cuerpo mismo genere la energía. La segunda bebida fue el Tenocar, un té que lo que hizo fue regularme el azúcar en sangre. En este me presenté con mi endocrinólogo, con mi diabetólogo, y empezamos a hacer estudios, me empecé a hacer chequeos en vez de cada 8 meses, cada 6 o cada 5 meses. Hoy ya no tomo medicación. ¿Por qué? Porque logré tener hábitos saludables. Este té yo lo tomo 2 veces por día, a veces 1, dependiendo también si hay días que me excedo en comida o no. Pero hoy me sacaron la medicación y para mí eso vale oro. Y no estoy diciendo que esto sea un medicamento, pero si lo acompañamos con buenos hábitos, con descansar bien, con tener el estrés bajo, con hacer actividad física, no hay manera de que el azúcar en sangre no baje y se regularice tu organismo. Logré regularizarlo. Este té lo que hace es que cuando vos estás consumiendo carbohidratos, papa, harina, en realidad todo, porque todo lo que comemos en el cuerpo se transforma en azúcar. Entonces, ¿qué es lo que hace este té? Que cuando vos comes eso, hace ese proceso mucho más lento. No es que lo inhibe, porque no está bueno que lo inhiba, porque el carbohidrato es la fuente principal de energía del cuerpo. Pero lo que hace es que ese proceso sea más lento, entonces ahí se genera también la quema de calorías. Para que te quede simple, es un té que te ayuda a enlentecer el consumo de los carbohidratos y regular el azúcar en sangre. Y por último, el infaltable, este trigo a mí nunca me falta en mi casa, yo consumo más de 10 bebidas, pero estos 3, jamás pueden faltar.
Y el Tormo T3 lo que hace es ayudarte a bajar de peso de manera natural. Esto, lo bueno, que yo lo viví con las pastillas, no te saca el hambre, no te pone así como pasada de hiperactiva. No, o sea, este té lo que hace es acelerar tu metabolismo y que puedas bajar de peso de manera más rápida y sana. Este té no es mágico, no existe nada mágico. ¿Por qué? Porque si yo hoy como mal y me tomo el té, ¿me va a ayudar? Sí, un poco, pero si yo en realidad como bien, hago actividad física, tengo buenos hábitos saludables y lo complemento con el té, ahí voy a tener los resultados. No, esto lo que hace es no darte un efecto rebote. El efecto rebote está cuando nosotros dejamos de hacer, por ejemplo, dejamos de comer harinas, carbohidratos, por un mes y al mes siguiente las volvemos a incorporar. Eso es un efecto rebote. O con las pastillas, cuando vos las consumís, te saca el hambre, terminaste de consumir las pastillas y te agarra el hambre de nuevo y seguís comiendo mal porque no hiciste un cambio de hábitos. ¿Qué es lo lindo de acá? Que tenemos un entorno donde nos ayudan a crear estos hábitos saludables, en donde si empezás a tomarlos no estás solo y en donde podés ayudar a más personas a mejorar cualquier área. Entonces, de pasar a ser un zombie, cansada, sin ganas de hacer nada, el metabolismo súper lento, criticándome todo el tiempo, pasé a ser, como puse, una mujer imparable. O sea, hoy mi rutina es totalmente diferente. Hoy me levanto, estoy con energía. Sí, hay días que quizás me cuesta un poco más entrenar o me falte quizás un poquito de motivación, pero nada que ver a lo que era yo hace 1 año o 2 años atrás. Así que esta es una de mis historias con respecto a lo que es el producto. También estoy construyendo mi historia con lo que es el negocio, pero me gustaría saber si vos ya tenés tus 2 historias, si estás ayudando a la gente que está con vos a construir estas 2 historias, porque es muy importante que generemos un impacto positivo en millones de personas y que ayudemos a muchas personas a poder unir nuestro producto con su necesidad. Así que eso es todo conmigo, espero haberles servido, aportado para lo que necesiten, voy a estar, así que les mando un beso enorme, gracias a todos los que se conectaron y que tengan una hermosa, hermosa semana. ¡Chao!